Lo despidieron por ayudar gratis a una anciana. Al mes siguiente descubrió quién era ella. El sol de agosto golpeaba con fuerza sobre el taller mecánico Los Hermanos Vázquez, en la colonia industrial de Guadalajara, Jalisco. Roberto Mendoza limpiaba sus manos manchadas de aceite con un trapo que había visto mejores días, observando cómo su patrón, don Gerardo Vázquez, discutía acaloradamente por teléfono sobre las cuentas pendientes del negocio. A sus 38 años, Roberto había dedicado casi 2 décadas de su vida a perfeccionar el oficio que su padre le había enseñado desde niño, el arte de diagnosticar y reparar motores. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Roberto había comenzado como aprendiz en ese mismo taller a los 18 años, cuando el padre de don Gerardo aún estaba vivo y el negocio prosperaba. En aquellos tiempos, el taller era conocido en toda la zona metropolitana de Guadalajara por la calidad de su trabajo y la honestidad de sus mecánicos. Los clientes llegaban desde colonias tan lejanas como Zapopan y Tlaquepaque, confiando en que sus vehículos recibirían el mejor tratamiento posible. Roberto había absorbido no solo las técnicas mecánicas, sino también los valores de trabajo duro y trato justo que el viejo Vázquez predicaba constantemente. Con el paso de los años, Roberto se había convertido en el mecánico más experimentado del taller. Podía diagnosticar problemas complejos que dejaban perplejos a técnicos más jóvenes y tenía un don especial para escuchar los motores, identificando irregularidades que los equipos de diagnóstico modernos a veces pasaban por alto. Sus manos, ásperas y marcadas por innumerables cortes y quemaduras, eran capaces de realizar ajustes con una precisión milimétrica. Los clientes antiguos del taller solían pedir específicamente que Roberto se encargara de sus vehículos, confiando plenamente en su criterio profesional. Sin embargo, los últimos 3 años habían sido difíciles para el taller. Después de que don Gerardo heredara el negocio tras la muerte de su padre, las cosas comenzaron a cambiar. El nuevo dueño carecía de la pasión por la mecánica que había caracterizado a la generación anterior y veía el taller simplemente como una fuente de ingresos que debía maximizarse a toda costa. Comenzó a presionar a los mecánicos para que recomendaran reparaciones innecesarias que inflaran los presupuestos y que utilizaran refacciones de menor calidad para aumentar los márgenes de ganancia. Roberto se había resistido constantemente a estas prácticas. En más de una ocasión había tenido discusiones acaloradas con don Gerardo cuando éste le ordenaba cobrar por trabajos que no eran necesarios o utilizar piezas genéricas de dudosa calidad en lugar de las originales que el cliente había pagado. Para Roberto, su reputación profesional y su integridad valían más que cualquier ganancia a corto plazo. Había visto cómo esta filosofía de trabajo le había dado al taller su buena reputación durante décadas y no estaba dispuesto a ser parte de su deterioro. Esa mañana de jueves, Roberto estaba trabajando en el motor de una camioneta Chevrolet cuando escuchó el sonido inconfundible de un motor diésel con problemas de inyección. Levantó la vista y vio un Volkswagen Pointer blanco, modelo de hace unos 15 años, que entraba lentamente al taller echando humo negro por el escape. El vehículo se detuvo justo en la entrada y del asiento del conductor descendió una mujer mayor de aproximadamente 70 años que se movía con cierta dificultad debido a la edad. La anciana vestía un suéter tejido a mano de color beige a pesar del calor de agosto y una falda larga que llegaba hasta sus tobillos. Su cabello completamente cano estaba recogido en un moño sencillo y sus ojos oscuros reflejaban una mezcla de preocupación y cansancio. En sus manos arrugadas sostenía un bolso gastado de imitación de piel y sus zapatos ortopédicos estaban cubiertos por una fina capa de polvo del camino. Todo en su apariencia hablaba de una vida de trabajo duro y recursos limitados. Roberto dejó lo que estaba haciendo y se acercó a la mujer, limpiándose las manos en el trapo que llevaba colgado del bolsillo de su overol azul. «Buenos días, señora», la saludó con respeto. «¿En qué puedo ayudarle?» La anciana lo miró con una mezcla de esperanza y vergüenza. Ese gesto que Roberto había visto tantas veces en clientes que sabían que probablemente no podrían pagar una reparación costosa, pero que no tenían
tenían otra opción más que intentarlo. «Joven, mi carro está fallando mucho», explicó la mujer con voz temblorosa. «Echa mucho humo y ya casi no tiene fuerza para subir las pendientes. Necesito que me diga qué tiene, porque es el único transporte que tengo para ir a vender mis tamales todas las mañanas al mercado de abastos. Sin el carro no puedo trabajar y no tendría cómo mantenerme». Roberto asintió con comprensión y caminó alrededor del Volkswagen, observando el humo negro que seguía saliendo del escape, incluso con el motor apagado, señal clara de una combustión incompleta. «¿Hace cuánto que empezó con estos problemas?», preguntó Roberto abriendo el capó del vehículo. La anciana se acercó un poco, retorciendo las manos con nerviosismo. «Como unos 2 meses, joven, pero al principio era solo un poquito de humo. Yo pensé que se iba a componer solo, pero cada vez ha ido empeorando más. Ahora ya me da pena pasar por las calles, porque parece que voy quemando llantas. Y además, el carro ya no sube las subidas como antes». Roberto examinó el motor con ojo experto, notando inmediatamente varios problemas. Los inyectores estaban claramente obstruidos. El filtro de aire estaba completamente saturado de suciedad, y al revisar el nivel de aceite, descubrió que este estaba extremadamente sucio y por debajo del nivel mínimo recomendado. Probablemente también había problemas en la bomba de inyección y posiblemente el turbo estaba comenzando a fallar. Era una situación que requería una inversión considerable de tiempo y dinero para repararse correctamente. «Señora, ¿me permite hacerle unas pruebas más completas al motor?», preguntó Roberto. «Necesito verificar varias cosas para darle un diagnóstico preciso». La anciana asintió, pero Roberto notó cómo sus ojos se llenaban de preocupación. «Sí, joven, haga lo que tenga que hacer. Pero, por favor, dígame la verdad de cuánto me va a costar, porque yo no tengo mucho dinero. Vivo sola desde que mi esposo murió hace 5 años, y solo vivo de lo que saco vendiendo tamales. Mis hijos están en Estados Unidos y me mandan algo de vez en cuando, pero no quiero molestarlos». Durante la siguiente media hora, Roberto realizó una inspección exhaustiva del vehículo. Conectó un equipo de diagnóstico básico, revisó la compresión de los cilindros, examinó el sistema de inyección y verificó el estado del turbocompresor. Cada hallazgo confirmaba sus sospechas iniciales. El vehículo necesitaba una reparación seria que incluía limpieza profunda del sistema de inyección, cambio de filtros, reparación o reemplazo de la bomba de inyección y posiblemente trabajo en el turbo. El costo de las refacciones y la mano de obra fácilmente superaría los 15,000 pesos, una cantidad que Roberto sabía que esta mujer humilde probablemente no tenía. Mientras Roberto terminaba su diagnóstico, don Gerardo salió de su oficina y se acercó. El dueño del taller era un hombre de unos 50 años, con una prominente panza que su camisa de golf de marca no lograba ocultar. Llevaba lentes de sol caros colgando del cuello de su camisa y un reloj ostentoso en la muñeca. Miró el Volkswagen viejo con desprecio apenas disimulado y luego dirigió su atención a Roberto. «¿Qué tiene ese cacharro?», preguntó don Gerardo en un tono que inmediatamente puso tenso a Roberto. No le gustaba que su patrón se refiriera despectivamente a los vehículos de los clientes, especialmente frente a ellos. «Tiene varios problemas en el sistema de inyección diésel, don Gerardo», respondió Roberto profesionalmente. «Necesita limpieza del sistema, cambio de filtros y probablemente reparación de la bomba de inyección. También hay que revisar el turbo». Don Gerardo hizo un gesto con la mano como restándole importancia. «¿Y cuánto le vas a cobrar?», preguntó, mirando de reojo a la anciana que esperaba a unos metros de distancia, claramente tratando de aparentar que no estaba escuchando la conversación, pero sin perder detalle de lo que se decía. Roberto se quedó callado por un momento, pensando cuidadosamente su respuesta. Conocía bien a su jefe y sabía que esperaba que inflara el presupuesto tanto como fuera posible, pues, mirando todo lo que necesita con refacciones de calidad y el trabajo que hay que hacerle, andaríamos como en unos 15 o 16,000 pesos, respondió Roberto honestamente. Don Gerardo frunció el ceño y jaló a Roberto del brazo, alejándolo unos metros más de donde estaba la señora. «¿Estás pendejo o qué?», le susurró con tono molesto. «Ese carro ni siquiera vale eso. Cóbrale 25,000 y si no tiene para pagar, que se vaya a otro lado. Aquí no estamos para hacer obras de caridad». Roberto sintió que la sangre le hervía. Había soportado muchas de estas situaciones en los últimos años,
pero cada vez le costaba más trabajo mantener la compostura. Don Gerardo, con todo respeto, la señora claramente no tiene recursos. Es una vendedora de tamales que necesita su carro para trabajar. No voy a cobrarle el doble de lo que realmente cuesta la reparación solo porque usted quiera sacar más ganancia. La cara de don Gerardo se puso roja de coraje. Mira, Mendoza, aquí el que manda soy yo, y si yo te digo que le cobres 25,000 pesos, le cobras 25,000 pesos, ¿entendido? Y si no te gusta, ahí está la puerta. Hay un chingo de mecánicos que estarían felices de tener tu trabajo. Roberto respiró profundo, tratando de mantener la calma. Miró hacia donde estaba la anciana, que los observaba con expresión preocupada, seguramente intuyendo que la conversación no iba bien. No puedo hacer eso, don Gerardo, dijo Roberto firmemente. Llevo 20 años en este oficio y nunca he estafado a un cliente. No voy a empezar ahora, y menos con una persona mayor que claramente está batallando económicamente. Don Gerardo soltó una risa sarcástica y negó con la cabeza. Eres un pendejo, Mendoza. Siempre lo has sido. Te crees muy honesto, muy derecho, pero la vida no es así. En los negocios, o chingas o te chingan. Roberto dio un paso atrás y se quitó el trapo que llevaba en el bolsillo. Pues entonces, mejor me voy a buscar otro lugar donde trabajar, porque yo no vine a este oficio para chingarme a la gente. Don Gerardo lo miró con una mezcla de sorpresa e incredulidad, claramente no esperando que Roberto realmente se fuera. Pero la expresión de sorpresa rápidamente se transformó en una de desprecio y coraje. ¿Ah, sí? ¿Te vas?, dijo don Gerardo levantando la voz. Pues lárgate entonces, y ya que te vas, no esperes que te pague la quincena que te debo. Considera que te la quedé por las veces que te has puesto al pedo conmigo. Roberto apretó la mandíbula, sabiendo que esa quincena representaba dinero que necesitaba urgentemente para pagar la renta de su modesta vivienda en la colonia Echeverría, pero su dignidad valía más que cualquier cantidad de dinero. Como usted diga, don Gerardo, respondió Roberto con voz controlada pero firme. Se dirigió hacia su casillero, donde guardaba sus herramientas personales, las que había ido comprando con tanto esfuerzo a lo largo de los años. Comenzó a guardarlas en su caja metálica, sintiendo las miradas de sus compañeros mecánicos que habían presenciado la escena, pero que, comprensiblemente, no se atrevían a intervenir por miedo a perder también sus empleos. Mientras Roberto empacaba sus cosas, la anciana se acercó tímidamente. «Joven, ¿qué pasó? ¿Hice algo malo?», preguntó con voz preocupada, sus ojos húmedos delatando que estaba al borde de las lágrimas. Roberto le sonrió con calidez, tratando de tranquilizarla. «No, señora, usted no hizo nada malo, es solo que yo ya no trabajo aquí». Sacó una tarjeta arrugada de su cartera, una que tenía el número de un compañero mecánico que trabajaba de manera independiente en un taller pequeño cerca del mercado de abastos. «Mire, señora, vaya a este taller y busque al señor Martín Guerrero. Dígale que va de mi parte, de parte de Roberto Mendoza. Él es buen mecánico y honesto y le va a cobrar lo justo por arreglar su carro». La anciana tomó la tarjeta con manos temblorosas y miró a Roberto con una expresión de profunda tristeza y admiración a la vez. «Joven, ¿usted perdió su trabajo por defenderme a mí?», preguntó con voz quebrada. Roberto negó con la cabeza mientras cerraba su caja de herramientas. «No, señora, yo perdí mi trabajo por no querer ser algo que no soy, pero no se preocupe por mí, yo voy a estar bien. Lo importante es que usted encuentre quien le arregle su carro para que pueda seguir trabajando». La anciana lo miró fijamente a los ojos durante unos segundos, como si estuviera memorizando cada detalle de su rostro. «¿Cómo se llama usted, joven?», preguntó. «Roberto Mendoza, para servirle, señora». La mujer extendió su mano arrugada y estrechó la de Roberto con más fuerza de la que él hubiera esperado de alguien de su edad. «Yo soy Guadalupe Sánchez, joven Roberto, y quiero que sepa que nunca voy a olvidar lo que usted hizo por mí hoy. No todos los días uno se encuentra con personas tan honradas como usted». Roberto sintió un nudo en la garganta ante las palabras sinceras de la anciana. «Es lo mínimo que se merece, señora Guadalupe. Cuídese mucho y que le vaya bien». Cargando su pesada caja de herramientas, Roberto salió del taller donde había trabajado durante 20 años. El sol del mediodía golpeaba implacable y el calor del asfalto hacía que el aire temblara sobre la calle. Comenzó a caminar hacia la parada del camión, sintiendo el peso de las herramientas, pero, curiosamente, sintiéndose más ligero espiritualmente de lo que se había sentido en años.
años. Había tomado una decisión basada en sus principios, y aunque eso significara incertidumbre económica, al menos podría verse al espejo sin sentir vergüenza. Durante los siguientes días, Roberto se dedicó a buscar empleo en otros talleres de la zona. Visitó al menos una docena de establecimientos, desde talleres grandes hasta pequeñas mecánicas de barrio. En todos lados, la respuesta era similar: o no había vacantes, o los salarios que ofrecían eran ridículamente bajos, apenas suficientes para sobrevivir. La crisis económica había golpeado duro al sector automotriz, y muchos talleres estaban reduciendo personal en lugar de contratar. El lunes de la segunda semana sin trabajo, Roberto estaba en la central de autobuses, esperando su turno para tomar el camión que lo llevaría a otra ronda de búsqueda de empleo, cuando su celular sonó. Era un número que no reconocía, pero contestó de todas formas. «Bueno, Roberto Mendoza», preguntó una voz femenina profesional del otro lado de la línea. «Sí, soy yo. ¿Quién habla?» «Mi nombre es Adriana Torres. Soy asistente ejecutiva de la señora Patricia Alvarado, presidenta de Grupo Automotriz Occidente. La señora Alvarado me pidió que me comunicara con usted para solicitar una reunión. ¿Estaría disponible para venir a nuestras oficinas centrales mañana martes a las 10 de la mañana? Roberto se quedó completamente desconcertado. Grupo Automotriz Occidente era una de las empresas más grandes del sector en todo Jalisco, con una red de talleres, agencias de venta y distribución de refacciones que se extendía por todo el estado y más allá. ¿Por qué querrían hablar con él? «Disculpe, señorita, pero ¿está segura de que quieren hablar conmigo? Yo soy solo un mecánico. No entiendo por qué una empresa tan grande querría verme». La asistente soltó una risa ligera. «Sí, señor Mendoza, estoy completamente segura. La señora Alvarado fue muy específica respecto a que necesitaba hablar con usted personalmente. Entonces, ¿puedo confirmar su asistencia para mañana a las 10? Roberto aceptó, aunque seguía sin entender qué podría querer una empresaria millonaria con un mecánico desempleado. Después de colgar, se quedó varios minutos sentado en la banca de la central de autobuses, tratando de procesar lo que acababa de suceder. ¿Cómo sabían siquiera de su existencia? ¿Y por qué una reunión tan formal para lo que probablemente sería solo una oferta de trabajo como cualquier otra? Al día siguiente, Roberto se levantó más temprano de lo usual. Se duchó cuidadosamente, se afeitó con esmero y se puso su única camisa de vestir, una blanca que guardaba para ocasiones especiales, junto con sus pantalones de mezclilla más presentables. No tenía traje, pero al menos quería verse lo más respetable posible para la reunión. Salió de su pequeña vivienda con 2 horas de anticipación, sabiendo que las oficinas centrales de Grupo Automotriz Occidente estaban en la zona de Puerta de Hierro, una de las áreas más exclusivas de Guadalajara. El trayecto en camión le tomó casi 1 hora y media, atravesando prácticamente toda la ciudad, desde su colonia en el este hasta el oeste de la zona metropolitana. Cuando finalmente descendió del autobús y caminó las últimas cuadras hasta la dirección que le habían dado, Roberto se sintió completamente fuera de lugar. Los edificios corporativos de la zona eran impresionantes, construcciones modernas de cristal y acero que reflejaban el cielo azul de Jalisco. El edificio de Grupo Automotriz Occidente era particularmente llamativo. Una torre de 15 pisos, con fachada de cristal azul oscuro y el logotipo de la empresa, una letra G, estilizada con un engrane integrado al diseño, prominentemente desplegado en la entrada principal. Roberto entró al lobby con nerviosismo, sintiéndose inmediatamente fuera de lugar entre los ejecutivos que caminaban apresurados con sus trajes caros y sus portafolios de piel. La recepcionista, una mujer joven e impecablemente arreglada, lo miró con cierta curiosidad cuando se acercó al mostrador. «Buenos días, vengo a una cita con la señora Patricia Alvarado», dijo Roberto, tratando de sonar más seguro de lo que realmente se sentía. La recepcionista revisó su computadora y asintió. «Sí, señor Mendoza, ya lo estamos esperando. Por favor, tome el elevador hasta el piso 15. La asistente de la señora Alvarado lo recibirá allá». Roberto agradeció y se dirigió hacia los elevadores de acero pulido, viéndose reflejado en las superficies brillantes y sintiéndose cada vez más consciente de que su ropa, aunque limpia y planchada, no estaba a la altura del ambiente corporativo que lo rodeaba. El piso 15 era aún más impresionante que el lobby. Las oficinas ejecutivas
mesas estaban decoradas con un gusto exquisito, combinando modernidad con toques de artesanía mexicana de alta calidad. Las paredes exhibían fotografías de los diferentes negocios del grupo: talleres mecánicos de última generación, agencias automotrices, centros de distribución. Una mujer de aproximadamente 35 años, vestida con un traje sastre gris impecable, se acercó a Roberto con una sonrisa profesional. Señor Mendoza, soy Adriana Torres. Hablamos ayer por teléfono. La señora Alvarado lo está esperando. Por favor, sígame. Adriana lo condujo por un pasillo amplio hasta una puerta de madera de nogal con una placa dorada que decía: Patricia Alvarado, presidenta. Adriana tocó suavemente y abrió la puerta, haciéndole una señal a Roberto para que entrara. La oficina era espaciosa y elegante, sin ser ostentosa. Grandes ventanales ofrecían una vista panorámica de Guadalajara, desde donde se podía ver claramente la catedral, el Hospicio Cabañas y, en la distancia, las montañas que rodean el valle. Detrás de un escritorio de madera estaba sentada una mujer que le resultaba extrañamente familiar a Roberto, aunque no podía ubicar exactamente de dónde la conocía. Patricia Alvarado tendría unos 72 años, pero se veía vital y enérgica. Su cabello completamente blanco estaba peinado en un elegante corte bob y vestía un traje sastre color vino que emanaba autoridad sin perder feminidad. Sus ojos oscuros, penetrantes y calculadores observaron a Roberto con una intensidad que lo hizo sentir como si estuviera siendo evaluado en cada detalle. Había algo en esos ojos, algo que despertaba un recuerdo en la mente de Roberto, pero no lograba precisar qué era. Señor Mendoza, por favor, tome asiento, dijo Patricia con una voz que, a pesar de su edad, sonaba firme y llena de energía. Roberto se sentó en una de las sillas frente al escritorio, sus manos sudorosas aferrándose nerviosamente a las rodillas. Patricia lo observó en silencio durante unos segundos que se sintieron eternos, y luego una leve sonrisa apareció en sus labios. Supongo que se estará preguntando por qué lo mandé llamar, dijo Patricia, reclinándose ligeramente en su silla ejecutiva. Roberto asintió, sin confiar plenamente en su voz en ese momento. Déjeme contarle una historia, señor Mendoza. Hace aproximadamente 3 semanas, yo iba manejando un Volkswagen Pointer blanco, un carro viejo que compré hace muchos años y que todavía conservo por razones sentimentales. Ese día me disfracé como una humilde vendedora de tamales y llevé ese carro a un taller mecánico en la colonia industrial. El corazón de Roberto comenzó a latir más rápido. Los recuerdos del día en que fue despedido comenzaron a conectarse en su mente como piezas de un rompecabezas. Patricia continuó, su sonrisa haciéndose más amplia al ver la expresión de reconocimiento en el rostro de Roberto. En ese taller conocí a un mecánico que, a pesar de perder su trabajo, no estuvo dispuesto a estafar a una anciana. Un hombre que sacrificó su estabilidad económica por no traicionar sus principios. Roberto sintió que la cabeza le daba vueltas. La anciana del Volkswagen, la señora Guadalupe que le había agradecido tan efusivamente, había sido en realidad Patricia Alvarado, una de las empresarias más poderosas del sector automotriz en todo el occidente de México. Señora, yo no sé qué decir, tartamudeó Roberto. ¿Usted es la señora Guadalupe? Patricia sintió con una expresión que mezclaba satisfacción y algo parecido al respeto. Sí, señor Mendoza, ese era yo. Y antes de que pregunte por qué hice eso, déjeme explicarle algo. Yo construí este imperio desde cero. Empecé vendiendo refacciones usadas en el tianguis de los lunes, hace más de 40 años. Mi esposo, que en paz descanse, era mecánico. Él me enseñó todo sobre motores, sobre dignidad en el trabajo, sobre tratar a los clientes con honestidad. Cuando él murió, heredé su pequeño taller y lo convertí en lo que ahora es Grupo Automotriz Occidente. Patricia se levantó de su silla y caminó hacia uno de los ventanales, mirando la ciudad que se extendía bajo ellos. A lo largo de los años, he visto cómo la industria ha cambiado, no siempre para mejor. Muchos talleres ahora solo buscan exprimir hasta el último peso de los clientes, sin importar si realmente necesitan las reparaciones que les venden. La honestidad, que solía ser la base de nuestro negocio, se ha vuelto cada vez más rara. Por eso, de vez en cuando hago lo que hice aquel día. Me disfrazo y visito talleres al azar para ver cómo tratan a los clientes vulnerables. Se volvió hacia Roberto, sus ojos brillando con una intensidad renovada. En los últimos 5 años he visitado más de
50 talleres de esta manera. ¿Sabe cuántos mecánicos han pasado mi prueba? Ninguno. Hasta usted. Algunos simplemente inflaron los precios astronómicamente. Otros me recomendaron reparaciones completamente innecesarias. Y varios me trataron con desprecio por mi apariencia de persona humilde. Pero usted, señor Mendoza, no solo fue honesto sobre el diagnóstico y el costo, sino que literalmente perdió su trabajo por negarse a estafarme. Roberto escuchaba en completo asombro, todavía procesando toda la información. Patricia regresó a su escritorio y abrió una carpeta que tenía frente a ella. Después de aquel día, mandé investigar su historial. Roberto Mendoza, 38 años, 20 años de experiencia como mecánico. Comenzó como aprendiz en el taller de Vázquez y trabajó allí toda su carrera. Referencias impecables de todos los clientes que pudimos contactar, ni un solo reporte de deshonestidad o trabajo mal hecho. Varios clientes específicamente mencionaron que usted los había salvado de gastar dinero en reparaciones innecesarias, que fue honesto sobre lo que sus vehículos realmente necesitaban. Patricia cerró la carpeta y miró directamente a Roberto. Señor Mendoza, yo no lo traje aquí solo para agradecerle por su honestidad aquel día. Lo traje aquí porque quiero ofrecerle un trabajo. Pero no un trabajo cualquiera. Quiero que sea el gerente técnico de mi red de talleres. Tendría bajo su supervisión 18 talleres mecánicos en todo Jalisco, con un total de aproximadamente 140 mecánicos. Su trabajo sería asegurar que todos nuestros talleres mantengan los más altos estándares de calidad y, sobre todo, de honestidad en el trato con los clientes. Roberto se quedó sin palabras. Gerente técnico de toda una red de talleres era un salto tan grande que su mente apenas podía procesarlo. Señora Alvarado, yo solo soy un mecánico. No tengo experiencia en gestión, en manejo de personal a gran escala, en nada de eso. Patricia sonrió de una manera que a Roberto le pareció casi maternal. Señor Mendoza, gerentes hay muchos, administradores hay por montones, pero personas con verdadera integridad, con conocimiento técnico profundo y con la capacidad de anteponer lo correcto sobre lo conveniente, esas son escasas. Todo lo demás se puede aprender. Los valores o los tienes o no los tienes. Y usted claramente los tiene. Se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas sobre el escritorio. Le voy a ofrecer un salario de 60,000 pesos mensuales para empezar, más bonos por desempeño, vehículo de la empresa, seguro médico privado para usted y su familia, y un presupuesto para que arme su propio equipo de supervisión. Obviamente, habrá un periodo de capacitación en gestión y administración. Adriana coordinará cursos para usted con algunas de las mejores instituciones de Guadalajara. Pero el aspecto técnico y ético, que es el corazón del puesto, eso ya lo trae usted. Roberto sintió que las lágrimas amenazaban con salir. 60,000 pesos mensuales. Apenas había ganado 9,000 en su mejor época en el taller de Vázquez. Era una cantidad de dinero que nunca había soñado posible para él. Señora Alvarado, yo no sé cómo agradecerle esto. Es más de lo que jamás imaginé. Pero necesito preguntarle algo. ¿Por qué? ¿Por qué hacer todo esto por mí? La expresión de Patricia se suavizó y por un momento Roberto vio más allá de la empresaria millonaria y vio a la persona detrás de ese título. Porque cuando mi esposo vivía, él siempre me decía que la honestidad era el activo más valioso en este negocio. Él creía que un mecánico honesto valía su peso en oro. Cuando murió, hice la promesa de que si alguna vez encontraba a alguien que encarnara esos valores que él tanto apreciaba, le daría una oportunidad de brillar. Usted es esa persona, señor Mendoza, y mi esposo hubiera estado orgulloso de conocerlo. Patricia extendió su mano sobre el escritorio. Entonces, ¿qué dice? ¿Acepta el desafío? Roberto no confiaba en su voz en ese momento, así que simplemente extendió su mano y estrechó la de Patricia con firmeza. En ese apretón de manos había un acuerdo tácito, un reconocimiento mutuo de valores compartidos, un puente entre dos personas que, a pesar de venir de mundos completamente diferentes, entendían lo fundamental, que la integridad no tiene precio. Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad y aprendizaje para Roberto. Comenzó con un intensivo programa de capacitación en gestión empresarial, liderazgo y administración de operaciones. Patricia había sido fiel a su palabra y no había escatimado en recursos para preparar a Roberto para su nuevo rol. Tomó cursos en el ITESO sobre gestión de equipos y administración de proyectos.
proyectos. Estudió sobre sistemas de calidad y certificaciones internacionales. Pero lo más valioso fue el tiempo que pasó junto a Patricia, quien personalmente le enseñó los aspectos más sutiles del negocio automotriz. Roberto descubrió que Patricia era una maestra exigente pero justa. Ella había construido su imperio con trabajo duro e inteligencia estratégica y no toleraba la mediocridad ni las excusas. Pero también era generosa con su conocimiento y paciente cuando Roberto cometía errores en su curva de aprendizaje. Le enseñó que administrar un negocio no significaba comprometer la integridad, sino encontrar maneras de ser rentable mientras se mantenían los estándares éticos. Mire, Roberto, le dijo Patricia durante una de sus sesiones de mentoría, mucha gente piensa que para ser exitoso en los negocios tienes que ser deshonesto, que tienes que aprovecharte de la gente. Eso es una completa mentira. Los negocios más exitosos a largo plazo son aquellos que construyen su reputación en la confianza. Sí, puedes hacer dinero rápido engañando a la gente, pero ese dinero se evapora tan rápido como llegó. La confianza del cliente, eso es lo que construye imperios que duran generaciones. Roberto absorbía cada lección como una esponja. También comenzó a visitar los 18 talleres bajo su supervisión, presentándose al personal y observando sus operaciones. En algunos talleres fue recibido con escepticismo. Los gerentes locales, acostumbrados a cierta autonomía, no estaban seguros de qué esperar de este nuevo gerente técnico que venía con el respaldo directo de la presidenta. Pero Roberto, con su experiencia de años en el piso de taller y su don para conectar con otros mecánicos, gradualmente fue ganándose el respeto del equipo. Implementó un sistema de compras misteriosas, similar al que Patricia había usado con él, enviando evaluadores que se hacían pasar por clientes regulares para verificar que los talleres mantuvieran estándares honestos de servicio. Creó programas de capacitación técnica para mantener a los mecánicos actualizados con las últimas tecnologías automotrices. Pero lo más importante, estableció una cultura donde reportar prácticas deshonestas era recompensado, no castigado. En uno de los talleres de la zona de Tlaquepaque, Roberto se encontró con una situación que le recordó su propia experiencia en el taller de Vázquez. Un mecánico joven, de apenas 25 años, había reportado a su gerente de taller por presionar a los clientes para comprar reparaciones innecesarias. El gerente, enojado, había amenazado con despedir al joven mecánico por insubordinación y no ser un jugador de equipo. Roberto personalmente se presentó en ese taller al día siguiente. Reunió a todo el personal y frente a todos agradeció públicamente al joven mecánico por su integridad. Luego procedió a despedir al gerente del taller, explicando claramente que en Grupo Automotriz Occidente la honestidad no era negociable, sin importar el puesto que uno ocupara. La noticia se difundió rápidamente por toda la red de talleres. El mensaje era claro. Roberto hablaba en serio sobre los estándares éticos y tenía el respaldo completo de Patricia para hacer cumplir esos estándares. 6 meses después de asumir su nuevo puesto, Roberto estaba en su oficina, ubicada en el tercer piso del edificio corporativo, revisando los reportes mensuales de los talleres. Los números eran impresionantes. Contrario a lo que algunos escépticos habían pronosticado, la insistencia en prácticas honestas no había reducido los ingresos. De hecho, había sucedido exactamente lo opuesto. La satisfacción del cliente había aumentado dramáticamente y con ella la lealtad y las referencias. Los talleres de Grupo Automotriz Occidente se estaban ganando una reputación en toda la región de ser lugares donde podías confiar que te tratarían honestamente. Su teléfono sonó. Era Adriana. Roberto, la señora Alvarado quiere verte en su oficina cuando tengas un momento. Roberto guardó los reportes y subió al piso 15. Entrar a la oficina de Patricia ya no le causaba el mismo nerviosismo que aquella primera vez, aunque siempre mantenía un respeto profundo por la mujer que había transformado su vida. Roberto, siéntate, dijo Patricia cuando entró. Quiero hablarte sobre algo importante. Roberto tomó asiento, notando que Patricia tenía una expresión particularmente seria. ¿Sucedió algo malo, señora Alvarado? Patricia negó con la cabeza y luego sonrió. Al contrario, sucedió algo muy bueno, pero que implica un cambio significativo. Mi hija
que vive en Ciudad de México, está teniendo complicaciones en su embarazo. Necesito estar con ella durante los próximos meses, posiblemente hasta un año. Eso significa que no voy a poder estar aquí dirigiendo las operaciones del día a día de la empresa. Roberto sintió una punzada de preocupación. Patricia había sido su mentora, su guía en este nuevo mundo corporativo. Entiendo perfectamente, señor Alvarado. Su familia es lo primero. ¿Quién va a quedarse a cargo de la empresa mientras usted no está? Patricia lo miró directamente a los ojos. Tú, Roberto. El silencio que siguió fue absoluto. Roberto estaba seguro de haber escuchado mal. Perdón. Patricia se reclinó en su silla. He estado observando tu trabajo estos meses. Has excedido cada una de mis expectativas. No solo has mejorado dramáticamente la operación de los talleres, sino que has comenzado a cambiar la cultura de toda la empresa. Los gerentes te respetan, los mecánicos confían en ti y los clientes están más satisfechos que nunca. Más importante aún, nunca has comprometido los principios que te llevaron aquí en primer lugar. Se levantó y caminó hacia la ventana, su lugar habitual para las conversaciones importantes. Roberto, quiero que seas el director de operaciones de Grupo Automotriz Occidente. Vas a estar a cargo de todas las operaciones mientras yo no esté. Tendrás el apoyo de nuestro equipo ejecutivo, por supuesto. Adriana, Fernando en finanzas, Mariana en recursos humanos. Todos van a trabajar contigo, pero las decisiones finales serán tuyas. Roberto sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros. Señora Patricia, esto es enorme. ¿Está segura? Apenas llevo 6 meses aquí. Hay gente con mucha más experiencia, con más educación, con... Patricia levantó una mano interrumpiéndolo. Roberto, déjame decirte algo que aprendí hace muchos años. Los títulos universitarios son importantes. La experiencia es valiosa, pero ninguna de esas cosas puede reemplazar el carácter. Yo confío en ti no porque tengas un MBA o porque hayas manejado empresas antes. Confío en ti porque en el momento de la verdad, cuando nadie te estaba viendo, cuando te hubiera sido más fácil simplemente seguir la corriente, tú elegiste hacer lo correcto. Esa es la persona que quiero al mando de mi empresa. Roberto sintió lágrimas formándose en sus ojos. En menos de un año, había pasado de ser un mecánico desempleado a estar a cargo de una empresa valuada en cientos de millones de pesos. Era tan surreal que a veces se pellizcaba para asegurarse de que no estaba soñando. No la voy a decepcionar, señora Patricia. Le prometo que voy a cuidar su empresa como si fuera mía. Patricia sonrió y Roberto notó que sus ojos también estaban húmedos. Ya es como si fuera tuya, Roberto. Por eso te estoy confiando esto. Extendió una llave sobre el escritorio. Esta es la llave de un warehouse en la colonia Atlas. Ahí tenemos almacenado equipo de taller de última generación, completamente nuevo. Computadoras de diagnóstico, elevadores hidráulicos, herramientas especializadas, todo lo que un taller moderno necesita. Originalmente lo compré para abrir un nuevo taller de capacitación, pero creo que hay un mejor uso para ese equipo. Roberto tomó la llave, confundido sobre a dónde quería llegar Patricia. Ve a ese warehouse mañana, continuó Patricia, y piensa en esto. ¿Cuántos Roberto Mendoza hay allá afuera? ¿Cuántos mecánicos talentosos y honestos están atrapados en talleres que no valoran su integridad? ¿Cuántos jóvenes con potencial no tienen la oportunidad de aprender el oficio de la manera correcta? Los ojos de Roberto se abrieron con comprensión. ¿Está pensando en un programa de capacitación? Más que eso, respondió Patricia con entusiasmo creciendo en su voz. Estoy pensando en una academia, un lugar donde podamos capacitar a la próxima generación de mecánicos, no solo en habilidades técnicas, sino en ética profesional, donde jóvenes de escasos recursos puedan aprender un oficio digno sin tener que pagar colegiaturas imposibles, y donde mecánicos experimentados como tú eras antes, que están atrapados en situaciones difíciles, puedan recibir capacitación adicional y oportunidades de empleo en nuestra red de talleres. Roberto sintió que su corazón latía con fuerza. Era perfecto. Era una oportunidad de multiplicar lo que Patricia había hecho por él, de crear un ciclo de oportunidades para otros que estaban luchando como él había luchado. ¿Y quiere que yo lidere este proyecto? Patricia asintió. Quiero que lo diseñes, que lo estructures, que lo hagas realidad. Va a requerir mucho trabajo y vas a tener que balancearlo con tus responsabilidades como director de operaciones. Pero si alguien puede hacerlo, eres tú, porque tú has estado del otro lado. Tú sabes lo que se siente no tener oportunidades.
talleres. Y eso van a hacer que este programa sea auténtico de una manera que ningún consultor corporativo podría lograr. Durante los siguientes meses, mientras Patricia estaba en Ciudad de México cuidando a su hija, Roberto asumió completamente su rol como director de operaciones. Los desafíos eran constantes. Había problemas con proveedores, conflictos entre personal, decisiones financieras difíciles, pero Roberto enfrentaba cada situación con el mismo principio que lo había guiado toda su vida: hacer lo correcto, incluso cuando era difícil. Simultáneamente trabajaba en el proyecto de la academia. Visitó el warehouse y quedó impresionado con el equipo que Patricia había adquirido. Era suficiente para equipar un centro de capacitación de primera clase. Contrató a un equipo de expertos en educación técnica para ayudarle a diseñar el currículo, pero insistió en que él personalmente revisara cada módulo para asegurarse de que no solo se enseñaran habilidades técnicas, sino también ética profesional. El programa que diseñaron era ambicioso. Sería una capacitación de 1 año, combinando teoría en aula con práctica intensiva en talleres reales. Los estudiantes recibirían una beca que cubriría no solo la colegiatura, sino también un estipendio mensual para sus gastos, para que no tuvieran que dejar de estudiar por necesidad económica. Al final del programa, los graduados tendrían garantizado un empleo en la red de talleres de Grupo Automotriz Occidente, siempre y cuando cumplieran con los estándares técnicos y éticos del programa. Roberto personalmente se involucró en el proceso de selección de los primeros estudiantes. Quería una mezcla: jóvenes sin experiencia, pero con pasión por aprender, y mecánicos experimentados que buscaban mejorar sus habilidades y cambiar de ambiente laboral. Entre los seleccionados para la primera generación había un joven de 19 años de la colonia La Aurora que había abandonado la escuela preparatoria para ayudar a su familia, pero que tenía una fascinación por los motores. También estaba un mecánico de 42 años que había trabajado 20 años en talleres pequeños y quería aprender sobre las nuevas tecnologías automotrices que sentía lo estaban dejando atrás. El día de la inauguración de la Academia Técnica Automotriz, don Miguel Alvarado, nombrada así en honor al difunto esposo de Patricia, fue uno de los más emotivos en la vida de Roberto. Patricia había regresado de Ciudad de México específicamente para el evento. Su hija había dado a luz un bebé sano, y aunque Patricia volvería para estar con ellos algunas semanas más, no quería perderse este momento. Cuando mi esposo vivía, dijo Patricia en su discurso de inauguración frente a los 30 estudiantes de la primera generación, sus familias y el equipo de la academia, él siempre decía que un buen mecánico no solo arregla máquinas, sino que construye confianza, que el trabajo bien hecho, realizado con honestidad e integridad, era una forma de arte. Esta academia existe para honrar su memoria y para asegurar que esos valores no se pierdan en nuestra industria. Miró directamente a Roberto, que estaba de pie junto a ella en el pequeño estrado. Pero sobre todo, esta academia existe porque un hombre tuvo el coraje de perder su trabajo antes que traicionar sus principios. Ese hombre, Roberto Mendoza, ahora lidera esta empresa y este proyecto, y él es la prueba viviente de que la integridad no solo es valiosa moralmente, sino que es la base del verdadero éxito. El primer año de la academia fue desafiante, pero extraordinariamente gratificante. Roberto se aseguró de visitar las instalaciones al menos 2 veces por semana, a pesar de su apretada agenda como director de operaciones. Le gustaba caminar por los talleres de práctica, observando a los estudiantes trabajar en los vehículos, respondiendo sus preguntas, compartiendo anécdotas de sus propios 20 años en el oficio. Los instructores que habían contratado eran todos mecánicos experimentados que Roberto había conocido a lo largo de los años, personas que compartían su filosofía sobre la importancia de la honestidad en el oficio. Uno de ellos era Martín Guerrero, el mismo mecánico al que Roberto había referido a la señora Guadalupe aquel día fatídico en el taller de Vázquez. Cuando Roberto lo contactó para ofrecerle un puesto como instructor en la academia, Martín no podía creer lo que había logrado su antiguo colega en tan poco tiempo. Entre los estudiantes comenzaron a emerger historias notables. El joven de 19 años, Miguel Ángel Hernández, demostró tener un talento natural para el diagnóstico eléctrico. Roberto lo tomó bajo su ala personalmente
profundamente, viéndose a sí mismo 20 años atrás en la pasión del muchacho. El mecánico de 42 años, Javier Santana, inicialmente había tenido problemas para adaptarse a las nuevas tecnologías, pero su experiencia con mecánica tradicional resultó invaluable para enseñar a los estudiantes más jóvenes sobre los fundamentos que a veces se perdían en la era de las computadoras de diagnóstico. Pero la historia que más tocó a Roberto fue la de una mujer de 30 años llamada Carmen Delgado. Carmen había sido secretaria en un taller mecánico durante 10 años y en ese tiempo había absorbido conocimientos observando a los mecánicos trabajar. Cuando el taller cerró, Carmen se encontró desempleada y sin muchas opciones, ya que no tenía certificaciones formales. Se había presentado a la academia más por desesperación que por convicción, temiendo que no la aceptarían por ser mujer en un campo predominantemente masculino. Roberto personalmente había luchado para incluir a Carmen en el programa, enfrentando escepticismo incluso dentro de su propio equipo. Pero él había visto algo en su solicitud, una determinación y una pasión genuina por el oficio que le recordaban su propia trayectoria. Y Carmen no decepcionó. Se convirtió en una de las estudiantes más destacadas de su generación, a menudo superando a sus compañeros varones en exámenes técnicos y demostraciones prácticas. Un año después de la inauguración, llegó el día de la graduación de la primera generación de la Academia Don Miguel Alvarado. Los 30 estudiantes, ahora todos certificados como técnicos automotrices y con empleos garantizados, esperándolos en la red de talleres de Grupo Automotriz Occidente, estaban de pie en el auditorio de la academia, vestidos con sus nuevos uniformes de trabajo que llevaban orgullosamente el logo de la empresa. Patricia, que para entonces había retornado permanentemente de Ciudad de México, estaba sentada en la primera fila junto a su nieto de 1 año, observando con una sonrisa de satisfacción mientras Roberto daba el discurso principal. Hace poco más de 1 año y medio, comenzó Roberto, su voz cargada de emoción. Yo era un mecánico desempleado que había perdido su trabajo por negarse a engañar a una anciana. En ese momento pensé que mi vida había tocado fondo, que había sacrificado mi futuro por un principio que quizás solo yo valoraba. Miró a Patricia, quien le sonrió con calidez. Pero resultó que esa anciana era en realidad una de las empresarias más exitosas de Jalisco, y ella me enseñó que mis principios no solo tenían valor moral, sino también práctico, que es posible construir un negocio exitoso sin comprometer la integridad, que de hecho la integridad es la base del éxito verdadero y duradero. Se volvió hacia los graduados. Ustedes están aquí hoy no solo porque aprendieron a diagnosticar fallas eléctricas o a ajustar inyectores. Están aquí porque en este año también aprendieron algo más importante, que ser un buen mecánico significa ser una persona honesta, que nuestros clientes nos confían no solo sus vehículos, sino su seguridad y su economía familiar, y que esa confianza es sagrada. Roberto hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Ahora van a salir al mundo laboral, van a trabajar en nuestros talleres, donde van a encontrar situaciones difíciles. Va a haber presión para tomar atajos, para recomendar reparaciones innecesarias, para priorizar las ganancias sobre las personas. Y en esos momentos quiero que recuerden por qué están aquí. Recuerden que fueron seleccionados no solo por su talento, sino por su carácter. Y recuerden que su integridad es lo más valioso que poseen. Después de la ceremonia, mientras la familia y amigos de los graduados celebraban en el patio de la academia, Patricia se acercó a Roberto. Lo hiciste, Roberto. Tomaste mi inversión de un warehouse lleno de equipo y lo convertiste en algo que va a cambiar vidas durante generaciones. Estoy orgullosa de ti. Roberto sintió un nudo en la garganta. Todo esto es gracias a usted, señora Patricia. Usted me dio la oportunidad cuando nadie más lo hubiera hecho. Usted creyó en mí cuando yo mismo había dejado de creer en mí. Patricia negó con la cabeza. No, Roberto, yo solo te di una puerta abierta. Tú fuiste quien tuvo el coraje de cruzarla. Tú fuiste quien hizo el trabajo duro de aprender, de crecer, de liderar. El mérito es tuyo. 5 años después de aquel día en que fue despedido del taller de Vázquez, Roberto Mendoza estaba de pie en el estrado del Centro de Convenciones de Guadalajara, recibiendo el premio Empresario del Año, otorgado por la Cámara de Comercio de Jalisco. Bajo su liderazgo como director de operaciones, Grupo
Grupo Automotriz Occidente había expandido sus operaciones a 5 estados adicionales. La red de talleres había crecido de 18 a 43, todos operando bajo los mismos estándares de calidad y honestidad que Roberto había implementado. La Academia Don Miguel Alvarado había graduado ya a 5 generaciones de técnicos automotrices, más de 150 profesionales que ahora trabajaban no solo en los talleres de Grupo Automotriz Occidente, sino también en otras empresas que habían comenzado a copiar el modelo. La academia se había convertido en referencia nacional en educación técnica automotriz, y Roberto había recibido invitaciones para replicar el modelo en otros estados. En su discurso de aceptación, Roberto contó su historia completa por primera vez públicamente. Habló del día que fue despedido, de cómo la desesperación de estar sin trabajo lo había llevado casi al borde de la desesperanza. Habló de Patricia y cómo ella había visto potencial donde otros solo veían a un mecánico desempleado más. Y habló sobre la lección más importante que había aprendido, que el éxito verdadero no se mide en dinero o en títulos, sino en el impacto positivo que uno tiene en las vidas de otros. Cada uno de los 150 graduados de nuestra academia, dijo Roberto, su voz resonando en el auditorio lleno, representa no solo un mecánico capacitado, sino una familia con mejor futuro, una comunidad con un profesional honesto, un cliente que será tratado con justicia. Ese es el verdadero éxito, ese es el legado que vale la pena construir. Entre el público, sentada en primera fila, Patricia Alvarado aplaudía con lágrimas corriendo por sus mejillas. A su lado estaba su hija con su nieto, ahora un niño de 5 años. Más atrás, en el auditorio, estaban varios de los graduados de la academia, incluyendo a Miguel Ángel, que ahora era supervisor de uno de los talleres en Puerto Vallarta, y a Carmen, quien había abierto su propio taller especializado en diagnóstico eléctrico con el apoyo financiero de un programa de emprendimiento que Roberto había creado. También estaba presente Javier Santana, el mecánico de 42 años de la primera generación, quien ahora era instructor principal en la academia, transmitiendo a las nuevas generaciones no solo sus habilidades técnicas, sino también las lecciones sobre integridad que Roberto había inculcado en el programa. Después de la ceremonia, durante la recepción, un joven de aproximadamente 23 años se acercó tímidamente a Roberto. «Señor Mendoza, disculpe que lo moleste», dijo nerviosamente. «Yo soy Daniel Vázquez. Mi padre es Gerardo Vázquez, el dueño del taller donde usted trabajaba antes». Roberto se tensó ligeramente al escuchar el nombre, pero mantuvo su compostura. «¿Sí? ¿En qué puedo ayudarte, joven?». Daniel bajó la mirada, claramente avergonzado. «Quería pedirle disculpas por lo que mi padre le hizo. Él me contó hace poco lo que pasó aquel día, sobre cómo usted perdió su trabajo por negarse a engañar a una cliente. Y yo quería que supiera que no todos en mi familia somos como él». El joven levantó la mirada y Roberto vio sinceridad en sus ojos. «Yo estudié para ser mecánico porque me apasionan los motores, pero he estado trabajando con mi padre en el taller y no puedo más. No puedo seguir siendo parte de la forma en que él hace negocios. Sé que suena atrevido, pero me preguntaba si habría alguna oportunidad para mí en su academia o en sus talleres. Quiero aprender a hacer las cosas bien como usted las hace». Roberto observó al joven durante un momento, viendo en él algo que le era muy familiar, el deseo genuino de ser mejor, de romper con patrones establecidos, de elegir la integridad sobre la conveniencia. Sonrió y puso una mano en el hombro de Daniel. «Ven a las oficinas de la academia el próximo lunes. Vamos a hablar sobre tu futuro». Los ojos de Daniel se llenaron de gratitud. «Gracias, señor Mendoza. No sabe lo que esto significa para mí. Le prometo que no va a arrepentirse». Después de que el joven se alejara, Patricia se acercó a Roberto. Había presenciado la conversación desde cierta distancia. «El hijo de Gerardo Vázquez», comentó. «Eso sí que es un giro interesante del destino». Roberto asintió. «La vida es curiosa, ¿no? El hombre que me despidió por ser honesto ahora tiene un hijo que busca aprender honestidad. Hay algo poético en eso». Patricia sonrió sabiamente. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de esta historia, Roberto? Que ahora tú eres el que está en posición de darle a alguien más la misma oportunidad que yo te di. El ciclo continúa. Eso es lo que hace que todo valga la pena». Esa noche, Roberto condujo de regreso a su casa ya no la modesta vivienda
en la colonia Echeverría, sino una residencia confortable en la colonia Chapalita que había comprado 2 años atrás. Pero antes de llegar, dio un desvío por su antiguo vecindario. Pasó frente al edificio donde solía vivir, recordando los días de incertidumbre cuando no sabía si podría pagar la renta del siguiente mes. Continuó conduciendo hasta que llegó a la calle donde estaba ubicado el viejo taller de Vázquez. El negocio seguía ahí, pero se veía deteriorado. La pintura estaba descascarada, había menos vehículos en el área de servicio de lo que Roberto recordaba, y un letrero de "Se solicita mecánico experimentado" colgaba torcido en la entrada. Roberto no sintió satisfacción al ver el declive del taller, solo una ligera tristeza por el desperdicio de potencial que representaba. Siguió conduciendo hasta llegar al lugar donde todo había comenzado, la esquina donde aquel Volkswagen Pointer blanco se había detenido con problemas, donde una anciana disfrazada de vendedora de tamales había probado su integridad sin que él lo supiera. Roberto bajó del vehículo y se quedó de pie en esa esquina durante unos minutos, dejando que los recuerdos lo inundaran. ¿Qué hubiera pasado si aquel día hubiera elegido diferente? Si hubiera seguido las órdenes de don Gerardo y hubiera intentado engañar a aquella cliente. Probablemente todavía estaría trabajando en aquel taller, ganando un salario mínimo, sintiéndose miserable cada día por traicionar sus principios. O más probable aún, eventualmente hubiera sido despedido de todas formas cuando el negocio inevitablemente colapsara bajo el peso de su propia deshonestidad. Roberto sacó su teléfono y marcó un número que ahora tenía enmarcado rápido. Patricia contestó después del segundo timbre. «Roberto, todo bien, todo está perfecto, señora Patricia», respondió Roberto. Solo llamaba para agradecerle, nuevamente, por todo. Patricia rió suavemente. «Roberto, me has agradecido al menos 1000 veces en los últimos 5 años. Ya es suficiente. Además, yo debería estar agradeciéndote a ti. Has llevado mi empresa a alturas que yo sola nunca hubiera alcanzado. Es que estoy aquí parado en la esquina donde todo empezó», explicó Roberto, «donde usted se detuvo con aquel Volkswagen viejo, y estoy pensando en cómo una decisión, un momento, puede cambiar toda una vida. Si aquel día yo hubiera elegido el camino fácil, nada de esto hubiera sucedido». Hubo un silencio pensativo del otro lado de la línea. «¿Sabes qué, Roberto?», dijo finalmente Patricia. «Yo visité más de 50 talleres con esa prueba, 50 oportunidades para encontrar a alguien como tú, y en cada uno de esos otros 49 lugares, la persona eligió el camino fácil. Así que no fue solo una decisión al azar. Fue tu carácter, consistente día tras día, año tras año, el que te preparó para tomar la decisión correcta cuando llegó el momento que importaba». Roberto sintió lágrimas formándose en sus ojos. «Tiene razón. Supongo que nunca pensé en eso de esa manera. La integridad no es algo que uno tiene solo cuando es conveniente», continuó Patricia. «Es algo que uno cultiva todos los días, en las pequeñas decisiones que nadie ve, y luego, cuando llega el momento grande, uno simplemente actúa de acuerdo a quien ha estado siendo todo el tiempo. Tú no fuiste honesto aquel día porque yo estaba probándote. Fuiste honesto porque eso es quien eres». Después de despedirse, Roberto se quedó unos minutos más en aquella esquina, reflexionando sobre el camino que había recorrido. De mecánico desempleado a director de operaciones de una empresa multimillonaria. De vivir al día a tener seguridad financiera. De ser alguien a quien los clientes pedían específicamente en un taller pequeño a ser reconocido como empresario del año. Era una transformación que parecía sacada de una película. Pero Roberto sabía que la verdadera transformación no había sido en sus circunstancias externas, sino en la realización de su propio valor. Durante años, mientras trabajaba en el taller de Vázquez, había interiorizado la idea de que era simplemente un mecánico, alguien que trabajaba con sus manos y que nunca podría aspirar a más. Patricia le había enseñado que las habilidades técnicas y la integridad moral eran tan valiosas, si no más, que cualquier título universitario o pedigrí corporativo. Roberto regresó a su vehículo y condujo finalmente hacia su casa. Cuando llegó, su esposa, Lucía, a quien había conocido 2 años atrás en un evento de la Cámara de Comercio, lo esperaba en la puerta. Se habían casado 6 meses después de conocerse, y ella ahora estaba embarazada de su primer hijo. «¿Cómo estuvo el evento?», preguntó Lucía, abrazándolo. «El gran empresario
empresario del año está listo para regresar a la vida normal? Roberto rió y la besó en la frente. Sabes que todo ese reconocimiento no me importa realmente, ¿verdad? Lo que importa es el trabajo, es ayudar a esa gente, es crear oportunidades. Lucía sonrió. Lo sé, amor, por eso me enamoré de ti, porque debajo de todos esos logros sigues siendo el mismo hombre que conocí, honesto, trabajador y genuinamente preocupado por ayudar a otros. Esa noche, mientras Roberto se preparaba para dormir, miró a través de la ventana de su habitación hacia el cielo estrellado de Guadalajara. Pensó en todos los Roberto Mendoza que había allá afuera, mecánicos talentosos atrapados en situaciones difíciles, personas con integridad que solo necesitaban una oportunidad para brillar. Pensó en los futuros graduados de la academia, en las vidas que serían transformadas, en el efecto multiplicador de bondad que Patricia había iniciado y que ahora él estaba perpetuando. Se preguntó si Patricia había tenido idea aquel día cuando se disfrazó de vendedora de tamales y llevó su Volkswagen a un taller al azar, del impacto que su experimento tendría. Probablemente no. Probablemente solo esperaba encontrar a un mecánico honesto para ofrecerle un trabajo. No podía haber imaginado que encontraría no solo a un empleado, sino a un socio en su misión de elevar los estándares de toda una industria. Y Roberto tampoco podría haber imaginado aquella mañana, cuando perdió su trabajo por negarse a engañar a una anciana, que ese acto de integridad lo llevaría a donde estaba ahora. En el momento había parecido un sacrificio, una pérdida. Solo mirando hacia atrás podía ver que había sido el principio de algo extraordinario. Al quedarse dormido esa noche, Roberto sonrió pensando en el joven Daniel Vázquez, el hijo de su antiguo jefe, que ahora buscaba una oportunidad de aprender a hacer las cosas bien. Roberto le daría esa oportunidad, igual que Patricia se la había dado a él. Y quizás Daniel, a su vez, algún día estaría en posición de darle una oportunidad a alguien más. El ciclo continuaría, expandiéndose en círculos cada vez más amplios de integridad, oportunidad y transformación. Era más que una historia de éxito empresarial. Era un testimonio del poder de mantener los propios principios incluso cuando parece costoso hacerlo. Era una demostración de que las personas buenas, las personas íntegras, eventualmente son reconocidas y recompensadas. Era una prueba de que un solo acto de fe en el potencial de alguien puede iniciar una cadena de eventos que cambian no solo una vida, sino decenas, cientos, incluso miles de vidas. Mientras Roberto se deslizaba hacia el sueño, su último pensamiento consciente fue una simple verdad que ahora comprendía en lo más profundo de su ser. La integridad no tiene precio, porque su valor es infinito, y una oportunidad dada a la persona correcta en el momento correcto puede cambiar el mundo. Él